Palabra de Dios, palabra humana. Este es el comienzo de un pequeño programa que no va a ser conferencia sobre la Biblia, sino solamente una ayuda a memoria o un pequeño consejo de un hermano mayor, porque obviamente que lo soy, y que ha tenido la gracia de poder conocer la Biblia en forma bastante adecuada, diríamos, desde el punto de vista de los conceptos históricos, geográficos, filológicos, etcétera, que trataré de ir disimulando seguramente mientras yo converso con ustedes. O sea, mi ánimo es ayudarle a usted, amigo o amiga mía, para que pueda sacar el mayor fruto posible de este libro que es la palabra de Dios, pero escrita por hombres y explicada también por hombres. Así que pensemos que es la palabra del Señor, pero dicha por nuestra pobre palabra humana. Van a ser espacios breves, 4 o 5 minutos, y estaré con ustedes todo el tiempo que ustedes encuentren oportuno seguirlo y recibiré con mucho gusto las críticas que ustedes puedan hacerme para que tengamos todos un mejor sabor, conocimiento y afecto por la palabra de Dios. Y comenzamos el primero muy sencillamente, al que le vamos a titular ¿Para qué sirve la Biblia? Y para eso yo he tomado un texto en San Juan, al final del Evangelio de San Juan, para situarnos un poco. Acaba de aparecérsele Jesús, el resucitado, ya con los 12, con los 11, y está presente también Tomás, que no había creído mucho esto de la resurrección, y el Señor, al corregirlo, le dice, o San Juan escribe las palabras del Señor y dice en el capítulo 20, versículo 29, Tomás, Tomás, has creído porque me has visto. Dichosos los que aún no viendo creen. Y a continuación pone el versículo que quiero conversar con ustedes. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas lo han sido para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la respuesta a la pregunta que nos hacíamos. ¿Para qué sirve la Biblia? Para conocer al Señor, para creer en el Señor y para vivir de acuerdo con el Señor. Todos tenemos la misma tentación de Tomás. Y Juan también nos lo había adelantado. A Dios no lo ha visto nadie, nosotros tampoco. Pero aquellos que fueron testigos del Señor de la historia, de Jesús, del Cristo, del Mesías, ellos nos transmitieron la fe profunda que Él les inspiró. Ellos fueron los únicos testigos, o los pocos testigos de la resurrección, conocieron al Señor resucitado, y son ellos los que por encargo del Señor nos van comunicando lo que vieron, lo que oyeron y lo que creyeron. Eso obviamente es en la referencia al Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento encontramos la misma referencia que hacen los profetas, que hacen los reyes, que hacen los primeros pastores, desde Abraham, desde Moisés, que también ellos de alguna manera tuvieron esa sensación de la presencia de Dios con ellos. Vamos a tratar en nuestros siguientes programas de tratar de ir leyendo la Biblia desde el Génesis en adelante para darnos cuenta de una cosa. ¿Para qué sirve la Biblia? Pues nada más y nada menos que para conocer, para creer, para amar y para tener una vida digna de esa creencia que es la que nos llevará al Señor. Así que repetimos el texto de San Juan. Jesús realizó en presencia de los discípulos muchas otras señales que no están escritas en este libro. Estas, las pocas que nos contaron, y San Juan no nos cuenta muchas cosas, ese es el que menos milagros de Jesús nos presenta, y sin embargo, él trata de presentarnos al Señor que hace posible que el ciego vea, que la samaritana crea, que aquellos que lo contradicen puedan encontrar también que Él es mucho más que un hombre cualquiera. Así que para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo y por qué se escribió la Biblia? Queremos saber por qué el Señor tenía que utilizar este instrumento humano, si nos podría haber hablado directamente y a lo mejor hubiéramos tenido mucha mayor seguridad en nuestra fe si a cada uno de nosotros se apareciera. Pero el Señor quiso otra cosa. Nuestro texto de hoy está en la apertura del Evangelio de San Lucas, el tercer evangelista. Y está en el capítulo primero. Ustedes saben que cada evangelio tiene alrededor de 20 hasta 28 capítulos que tiene el Evangelio de San Mateo. Y dentro de cada capítulo tenemos los versículos. Son los pequeños espacios de 3 líneas, de 4 líneas, que llamamos versículos o versos, pequeños versos. Pues bien, en el capítulo 1 y verso o versículo 1 al 4, Lucas comienza así su evangelio. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. ¿Lucas quién es? Lucas es un discípulo, no es uno de los apóstoles. Es un hombre que incluso no nació ni en Jerusalén ni en Judea, sino que fuera de eso, es de la zona de Siria. No era probablemente un pagano, sino que era un seguidor, una especie de aficionado a la fe judía, que se convierte y que va a ser nada menos que el acompañante más fiel del apóstol San Pablo, también él a su vez convertido y propuesto como apóstol por los propios discípulos del Señor. Lo que nos dice aquí San Lucas es un poco la explicación de cómo y por qué se escribió la Biblia, porque lo que él dice es válido también para todo el Antiguo Testamento. Y nos dice que él ha encontrado a mucha gente que ha escrito cosas sobre Jesús. Y sabemos que existían, pero innumerables pequeños evangelios que se llaman apócrifos, porque fueron escritos por gente aficionada, con muy buena intención, otros a lo mejor no con tan buena intención, tratando de hacer milagros por su cuenta, de proponer a un Jesús maravilloso, etc. Y Lucas nos dice que él, habiendo investigado y leído tantas otras cosas que se dijeron del Señor, decidió, ¿para qué? Para que tuviéramos certeza, para que tuviéramos solidez en las enseñanzas que ya había recibido este Teófilo, que era sin duda ninguna un buen amigo de él, probablemente era un hombre principal, desde luego era un hombre de letras. En ese tiempo ser un hombre de letras era bastante difícil. En general la gente no sabía ni leer ni escribir y solamente tenían que atenerse a la predicación, a la oratoria. Pues bien, Lucas nos explica entonces que la Biblia, el texto sagrado, en este caso el Evangelio, se escribe con esta intención, con la intención de dar solidez a nuestros conocimientos y firmeza a nuestra fe. Es palabra de Dios, pero puesta en la vasija de los seres humanos que somos nosotros, y por lo tanto tenemos que leerla con este doble paradigma, sabiendo que Dios me habla, pero que Dios me está hablando a través del pensamiento, de las palabras, de los sentimientos, de las circunstancias históricas en que la persona así lo siente y así lo expresa. Por lo tanto, no tengamos miedo de acercarnos a la lectura de la Biblia, aunque de repente encontremos algunas, entre comillas, barbaridades, como lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, guerras, etcétera, asesinatos que se conmueven. No es que Dios los avale, sino que sencillamente los hombres que describen esas cosas lo hacen con sus propios sentimientos. Pero lo que está garantizado en la lectura de toda la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, es que está ahí, profundamente entreverada, la palabra de Dios, pero dicha, sentida,
y pronunciada y escrita por seres humanos como nosotros.